hacer una presentación breve para dejarle tiempo al ponente a poder extenderse, porque es el que ustedes han venido a escuchar. El señor José Antonio Ruz es rector de la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche, viene desde México. Él, si no me equivoco, es doctor en ciencias en ingeniería eléctrica. Yo vengo de la rama del derecho, con lo cual todo lo que diga me lo creeré como un acto de fe, ni siquiera lo voy a cuestionar. Y nos va a hablar sobre una cuestión especialmente relevante que rompe un poco la unidad temática que tienen las otras tres, pero con la readecuación de todo el conjunto de ponentes que durante estos 2 días nos están honrando con sus disertaciones, pues se ha tenido a bien incluirlo en este acto. Sin más, yo le cedo la palabra. Tiene en principio 30 minutos para la exposición y como digo, el debate lo trasladaremos al final. Muy bien. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Como ya les dijeron, soy José Antonio Ruz Hernández y hoy, más que mi faceta de rector, vengo en mi faceta de profesor e investigador, porque todavía ejercemos esa función en México. Y bueno, parte de las líneas de generación y aplicación de conocimiento que yo he desarrollado son precisamente líneas que tienen que ver con lo que se llama control inteligente. Y el control inteligente está basado en la creación de sistemas de control, monitoreo y supervisión en sistemas bioinspirados, como son las redes neuronales artificiales, la lógica difusa o la combinación de alguna de ellas, y de ahí que esa sea una de las principales motivaciones de estar aquí en esta tarde, además de integrarme al grupo, ¿no?, que tiene que ver con el Consejo Mundial del Proyecto José Martí, dado que la 11ª reunión de este consejo se realizó en mi universidad, en la ciudad del Carmen, Campeche, en el Golfo de México, donde además vivimos una situación un tanto diferente, ¿no? Somos una isla y al norte tenemos el Golfo de México con toda la extracción del petróleo. Ahí se extrae el 85% del petróleo que se produce en México. Y por el lado sur tenemos una laguna de términos que tiene afluentes que llegan desde Guatemala a través de diferentes ríos, atravesando diferentes estados y provincias de México y que desembocan en esa laguna, donde además se preservan algunas especies como el manatí, el delfín nariz de botella, por mencionar algunos, y 4 variedades de mangle. Bueno, pero ¿qué es lo que nos trae el día de hoy? Bueno, también es importante señalar que otra de las motivaciones para dar esa plática es que el año pasado en la ciudad de Monterrey tuve la oportunidad de platicar un poco con Luigi Lombardi, que también está aquí con nosotros. Él es experto en una rama que tiene que ver con la inteligencia artificial y sobre todo con la tecnología, sus aspectos éticos y filosóficos. Yo daré solo una pequeña introducción de qué se trata eso, pero hemos platicado acerca de esta situación y de crear una dupla donde podamos ir trabajando, ¿no?, en la parte tecnocientífica y en la parte tecnoética, para que nos complementemos y podamos hacer mejores cosas al respecto, ¿no? Empezaríamos primero, el orden de la presentación es que es una revolución industrial, que es la 4ª revolución industrial, las tecnologías más importantes en la 4ª revolución industrial, los avances consecuentes de esta revolución y los cambios sociales que conlleva también esta revolución, cuáles son las nuevas tendencias, y cerraríamos con las implicaciones éticas de la 4ª revolución industrial. ¿Qué es una revolución industrial? La revolución industrial en realidad siempre se ha dado a lo largo de la historia con tecnologías disruptivas. ¿Qué es una tecnología disruptiva? Bueno, es una tecnología que implica una serie de cambios tanto en la sociedad como en la forma de la producción. Esa producción de manera paulatina han convertido la mayoría de los países en sociedades industriales. Se caracteriza por el uso de tecnologías aplicadas a la producción en masa. La humanidad ya ha vivido 3 revoluciones industriales. Los países del tercer mundo están viviendo mayormente la 3ª revolución industrial con el uso de la computadora y las tecnologías de la información y de la comunicación, pero ya estamos viendo prácticamente cuáles son las señales para la 4ª revolución industrial. La primera se dio con algunas formas de energía primarias, como fueron el vapor y la energía hidráulica,
Ustedes saben que con ello se tuvieron algunos sistemas de comunicación, como son los barcos de vapor, el ferrocarril. Posteriormente surge la electricidad y esto hace tener ya vehículos motrices de mejor manera que no fueran solamente mecánicos, sino que fueran electromecánicos. Se tuvo también el uso del teléfono y en la tercera revolución industrial, con el advenimiento de la tecnología de las computadoras y la era espacial, así como la extensión de los microprocesadores en los sistemas embebidos o empotrados, que también ayudaron muchísimo en algunas industrias de la manufactura, sobre todo la manufactura automotriz. La cuarta revolución industrial, ¿en qué consiste? Consiste en las fábricas inteligentes. Se habla mucho del término Industria 4.0, que es la introducción masiva de robots en entornos productivos. Y estas son algunas de las pistas que caracterizan esta revolución industrial. Las posibilidades de la tecnología superan las expectativas y cada avance impulsa la aparición de nuevas innovaciones en ese terreno. La cuarta revolución industrial consiste entonces en una estrategia que logra integrar algoritmos de control, monitoreo y supervisión, la concepción física de un proceso de fabricación con el Internet de las cosas, y eso da origen a un término que se conoce como ciberfísica y además integra otro tipo de tecnologías. La convergencia de múltiples sectores de la tecnología y la industria que evidencia que los seres humanos están entrando en una nueva era de grandes oportunidades y menor aversión al riesgo. La evolución con que se dan estas tecnologías y los cambios disruptivos que implican las revoluciones industriales, como esta que estamos viviendo, muestran un avance que no es exactamente lineal. En la gráfica que se muestra en la diapositiva, un desarrollo lineal significa que en el tiempo las cosas van evolucionando de una manera prácticamente gradual, nos va creciendo, pero no es una evolución exponencial como la que se muestra en la línea azul, donde los cambios en el dominio del tiempo se van dando de una manera muy rápida, y esto se está dando con la sociedad del conocimiento, con el Internet y sobre todo con las aplicaciones móviles. El uso de la tecnología móvil fue algo que evolucionó de manera muy rápida y que cada vez de una manera u otra hace que la sociedad se pueda estar comunicando digitalmente y que eso lleve a una serie de cambios que tienen un impacto no solamente en la tecnología, sino en la sociedad. ¿Cuáles serían esos elementos que podemos encontrar en la cuarta revolución industrial? Bueno, en la cuarta revolución industrial tenemos, por ejemplo, el Internet de las cosas. En sus inicios, el Internet en su mayoría solo se utilizaba para consultar información, pero hoy el Internet y muchas conexiones digitales nos permiten de alguna manera que el mundo físico se pueda conectar a través del Internet, valiéndose de ello, y con esto podemos tener algunas aplicaciones de monitoreo y de control, y sobre todo hasta el monitoreo de la salud y el control ambiental a través de la sensórica, utilizando como siempre el Internet de las cosas. Otra parte muy importante es la impresión en 3D en los procesos de producción. Una vez que se distribuye lo que es la fabricación, casi siempre hay un punto de impresión que utiliza esa tecnología. La inteligencia artificial, que quizás vimos en muchas películas como algo que estaba todavía muy lejano, pero que es una realidad. Las técnicas de inteligencia artificial no son nuevas, se usan desde los 70s y han tratado de imitar la inteligencia humana, incluyendo las redes neuronales. Por ello es que existen redes neuronales artificiales y también algoritmos evolutivos que incluyen los algoritmos genéticos. Y de lo que se trata es de imitar el comportamiento de la inteligencia humana. Y para ello existen algoritmos de cómputo que se encargan de que muchas máquinas, como son los robots, intenten el autoaprendizaje. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, un robot normalmente es programado y es alimentado con datos por un ser humano, pero las tendencias actuales es que el robot autoaprenda solito sin necesidad de programarlo, y eso nos lleva a muchas implicaciones que en un momento dado pudieran poner en riesgo quizás hasta el desarrollo de la humanidad. Otro gran fenómeno y otro gran factor que existe en la cuarta revolución industrial es
los grandes datos, las grandes cantidades de información que podemos encontrar en el Internet, pero que también mediante una serie de algoritmos nos permiten la toma de decisiones para definir algunas cosas en estudios de mercado y de comercialización. Otra gran tecnología que se está usando mucho es la de los robots manipuladores en las tareas de automatización y en muchos procesos donde el ser humano era quien realizaba las soldaduras o cortaba lámina, por ejemplo. Ahora lo realizan los robots porque los robots en teoría no se cansan, a diferencia del ser humano, pero eso también va desplazando la mano de obra y eso tiene implicaciones de tipo laboral. Por otro lado, se tiene la realidad virtual, que también es algo que quizás en un momento nos puede entretener o nos puede producir hasta placer, olvidándonos un poco de nuestras tristezas y de la realidad real, así la vamos a denominar. ¿Cuáles son los avances consecuentes de la cuarta revolución industrial? Esta revolución industrial también comienza con el desarrollo de nueva tecnología aplicada a los procesos de producción. Y en este caso serán los equipos de robótica y los dispositivos conectados del Internet de las cosas. En las fotografías que podemos ver, observamos cómo un robot humanoide de alguna manera puede realizar diversas tareas y está conviviendo con los seres humanos en los procesos de fabricación. En la gráfica de la derecha vemos cómo se integra la robótica en los procesos de producción, pero ya vemos todas las tecnologías que mencionamos en un inicio. Sí, tenemos la robótica, tenemos sistemas donde tenemos muchas pantallas o displays, donde podemos monitorear o supervisar parte de la producción, pero todo esto es controlado utilizando en Internet de las cosas un dispositivo móvil, ¿no? Como el que tienen en la gráfica la persona que en su mano, ¿no? Entonces, toda esa integración obviamente nos va a llevar a otra parte donde se modifique plenamente el panorama productivo, con cuotas de productividad mucho más altas y mayor grado de control en el producto y más tarde laboral. Y se coinciden que los empleos no volverán a ser los mismos de antes. En España, por ejemplo, se espera que el 43% de los trabajos actuales lleguen a ser robotizados. Y bueno, aquí también se presentan dos fotografías. En la primera de ellas se ve un proceso de producción donde la mano de obra es realizado pues, prácticamente por los seres humanos. Pero en la derecha, ya con la cuarta revolución industrial, introduciendo todas esas tecnologías, la producción aumentará con la integración de los robots en el ámbito laboral, pero si se fijan en la gráfica ya no vemos tanta presencia del ser humano y eso es algo que de alguna manera pues debemos de tener en cuenta y tener presentes y cómo a través del Internet de las cosas y el Wi-Fi en este caso y dispositivos móviles podemos estar controlando, monitoreando y supervisando todos esos procesos de producción. Las señales de esta transformación las podemos encontrar en todas partes. Hay avances en la neurociencia, se han creado robots inteligentes, hay facilidades que ofrecen los dispositivos móviles, en la edición genética, los vehículos no tripulados, cápsulas submarinas que pueden transportar muchas cosas hacia el lecho marino, vehículos no tripulados, tal vez con aplicaciones militares o con aplicaciones que pudieran utilizarse para monitorear ductos o bien para regar fertilizantes, entre otras aplicaciones, y los vehículos no tripulados. Cada uno de estos puntos de inflexión ha aumentado significativamente el nivel de bienestar alcanzado por la sociedad y la humanidad ha conseguido progresivamente, primero, liberarse de la dependencia de la energía animal, hacer realidad la producción en masa, ampliar el alcance de las capacidades digitales a miles de millones de personas. ¿Cuáles son los cambios sociales que tiene esta cuarta revolución industrial? Bueno, como en todas las cosas siempre hay beneficios y hay maleficios o desventajas. Los beneficios o ventajas parecieran claros, ¿no? Las redes digitales que comúnmente usamos nos pueden en un momento dado ayudar a asegurar el potencial
para conectar miles de millones de personas en estas redes, mejorar drásticamente la eficiencia de las organizaciones, gestionar los activos de forma más sostenible, incluso ayudando a regenerar el medio natural. ¿Cuáles son los inconvenientes o desventajas de esta cuarta revolución industrial? La dificultad de las organizaciones para adaptarse a nuevos ritmos y a los nuevos métodos, el cambio del posicionamiento de los gobiernos con respecto a los avances tecnológicos, que podrían dejar de centrarse y tratar de regular para limitarse a capturar sus beneficios, el traslado del poder a quienes cuenten con mayores posibilidades de innovación y más recursos, la aparición de nuevos e importantes problemas de seguridad, el crecimiento de las desigualdades y la fragmentación de las sociedades, que creo que esas son de las cosas más importantes que nos pueden preocupar. Las ilustraciones nos permiten ver y reflexionar acerca de que en muchas ocasiones estas comunicaciones digitales producen pérdida de comunicación familiar. Hoy día, a la hora de la comida, se reúne la familia y cada quien está en su dispositivo móvil conectado con otras personas y no se platica de cómo les fue en la escuela, no se platica de qué problemas tienen o qué proyectos tienen como hijos para el futuro, el corto o el mediano plazo. Y además también de un momento dado se afectan las relaciones interpersonales, ¿no? Eso lo pudimos ver desde que se empezó a usar el correo electrónico y cuando emergió el Internet. En muchas ocasiones las relaciones interpersonales ya se dejaron de dar, a pesar de que pudiéramos tener a una persona con quien quisiéramos platicar a unos cuantos metros o en cubículo al lado de nuestra oficina, y muchas ocasiones se prefería enviar un correo, sobre todo cuando son temas álgidos, y eso hoy se hace también en las redes sociales. Entonces esta problemática también puede llevar a adicciones digitales y falta de productividad. Por ejemplo, en México se han hecho estudios donde 3 de cada 10 usuarios de las redes sociales se hacen adictos. ¿Y eso qué significa? Bueno, que muchos de ellos no están en lo suyo, ¿no? Y que normalmente no limitan su tiempo de utilización de esas redes, que pasan demasiado tiempo conectados, y obviamente eso lleva, si es un estudiante, a un bajo desempeño académico, si es un trabajador, bueno, a una baja en su desempeño laboral. Son situaciones o inconvenientes que se van dando también por esa gran problemática cuando se abusa de las redes sociales. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Bueno, las nuevas tendencias nos indican que las revoluciones industriales que ha vivido la humanidad han tenido pues muchos impactos en los procesos económicos, sociales y tecnológicos. Hablar de revolución en ese contexto implica darle una mirada a las rupturas que ocasionan los avances científicos y tecnológicos, que generan transformación en la producción y un ajuste de las economías a las nuevas formas de oferta y demanda. Esto también ya lo hemos visto, ¿no? Hoy día se habla mucho de la innovación y el hecho de que haya un nuevo mercado que ya geográficamente no esté marcado, sino que haya un mercado globalizado y una cantidad de usuarios cautivos a través de las redes digitales, hace que las empresas también tengan que innovarse de manera constante y que algunas de ellas que no pudieron adaptarse, como fue el caso de Kodak, hayan perecido y otras hayan surgido, como es el caso de Uber, ¿no? Que de alguna manera satisface las necesidades de muchos usuarios. La historia muestra que una vez que las revoluciones industriales se ponen en marcha, el cambio se produce con rapidez y los emprendedores convierten los inventos en innovaciones comerciales. Estas dan lugar a nuevas compañías que crecen aceleradamente. Y por último, los consumidores, que hoy no son consumidores, sino les llaman prosumidores, demandan nuevos productos y servicios que mejoran su calidad de vida. ¿Qué significa esto? Hace todavía algunos años, los consumidores recibían información mediática de muchas promociones de mercado, de muchas ofertas,
hoy día no solamente reciben esa información, sino que ellos mismos son copartícipes de ese tipo de proveedurías y de ese tipo de servicios al participar en los blogs digitales de estas empresas. Y eso de alguna manera hace que ya no sean usuarios pasivos, sino que sean usuarios activos y que están de alguna manera interactuando con quienes le proveen el servicio. Y una vez que el engranaje de este proceso comienza a funcionar, la industria, la economía y la sociedad se transforman a toda velocidad. El camino de cada una de las revoluciones industriales nunca ha sido fácil. El tipo de trabajo se transforma. La mecanización y la producción en masa trasladaron a millones de personas de la producción agrícola y el campo al trabajo en fábricas y ciudades. Las computadoras y el desarrollo de los medios de transporte hicieron posible la construcción de cadenas de abastecimiento más extensas y flexibles que han atravesado fronteras y convertido los mercados locales en mercados globales y más interdependientes que nunca. Ahí tenemos el caso de Uber, el caso de Amazon, que es una tienda completamente globalizada. Desde cualquier parte del mundo uno puede adquirir o comprar una marca o algún producto que sea de muchísimo interés para todos y cada uno de nosotros. Y por último, mencionar también las nuevas formas en que se realizan las transacciones. También se habla del Bitcoin, que es una moneda virtual que utiliza un protocolo P2P, que es un protocolo de Internet donde no necesitas un cliente y un servidor, sino que cualquier computadora o cualquier dispositivo conectado a una de estas redes tipo P2P se convierte en cliente y servidor al mismo tiempo. Y eso lo hace altamente flexible, y entonces este tipo de moneda virtual es utilizada para contabilizar y para agregar valor en alguna transacción mercantil. De forma más acentuada, esta transformación consiste en cambios disruptivos en materias de desarrollo científico y tecnológico. Se caracteriza por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, y como se mencionó, la cuarta revolución industrial trae consigo la total automatización en la manufactura, dando así al término industrial 4.0, donde se esperan muchos beneficios al igual que riesgos. Este término de industria 4.0 fue acuñada por primera vez en 2011 en Alemania por la marca Bosch, y posteriormente otra empresa en el 2013 fue quien se encargó de difundirlo de una manera más extensa. La cuarta revolución industrial también nos obliga y nos exige pensar lateralmente uniendo industrias y disciplinas ante las delimitadas de forma muy precisa. Los biólogos ahora deben ser también programadores y saber estadística si quieren explotar el potencial de la ciencia genómica. Es el mismo fenómeno que pasó con la informática. Muchos planes de estudio de informática cayeron en desuso porque la informática era algo privativo y exclusivo de los informáticos. Y hoy todo el mundo tiene la facilidad de utilizar herramientas que trabajan en un ordenador, en una computadora o hasta en un dispositivo móvil, por lo cual dejó de ser privativo de un informático como tal. Y es algo que también está ocurriendo ahora con los biólogos, quienes también de alguna manera tendrán que ser programadores de algoritmos de cómputo y saber matemáticas si de verdad quieren explotar el potencial de la ciencia genómica. Las empresas financieras como los bancos, los fondos de inversión contratan hoy a especialistas cuantitativos que puedan estudiar grandes volúmenes de datos en busca de información sobre el comportamiento de los clientes y las oportunidades de inversión. Y aquí lo que vale la pena mencionar es que no solamente se tienen que clasificar los datos dentro de todo ese mundo de información, sino que además se tienen que construir algoritmos que logren predecir el comportamiento de los mercados y el comportamiento de esos clientes para que las mismas empresas vayan ajustando, por ejemplo, las bolsas de valores, los valores de cambio, los tipos de cambio de las monedas. Todo eso de alguna manera se puede predecir, aunque uno como usuario no se da cuenta, pero todos esos algoritmos existen y se ponen en práctica
para beneficiar a estas empresas. Hasta aquí todo lo que hemos platicado tiene que ver con la parte tecnológica y social, sin meternos a fondo, ¿no?, en todo lo que implican los algoritmos de programación y sin meternos a fondo en las matemáticas y muchas otras cosas que se tienen que utilizar para que todo eso se pueda llevar a cabo, porque nosotros a final de cuentas nos convertimos solamente en usuarios de ese tipo de tecnologías. Pero, como les mencioné el año pasado, en la 12ª sesión o reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí, que se realizó en Monterrey, Nuevo León, también en nuestro país, en México, tuve la oportunidad de platicar con Luigi Lombardi, quien además es un gran filósofo que le pudiéramos decir que es el pionero en todo lo que tiene que ver con la algorética, que es una disciplina que tiene que ver con la ética en el software y los algoritmos que se desarrollan para todos esos cambios tecnológicos. Primero que nada, sería interesante hablar un poco de la política de los artefactos. Los objetos tecnológicos que usamos hoy en día no solo traen consigo valores, sino que también dicen mucho acerca de la política de la sociedad que los ocupa o los crea. A través de las etapas de creación de un objeto, este adquiere valores. Por ejemplo, podemos observar las condiciones en que este fue creado, de dónde se extrajo la materia prima, si esta fue adquirida legalmente o no, si la mano de obra que se utilizó fue remunerada adecuadamente, cuáles eran las intenciones del diseñador para ese objeto, cómo se logró transportar o trasladar de un lugar a otro, cómo lo adquirió el consumidor y cómo lo utiliza. El objeto continuará adquiriendo valores una vez que se deseche. Si fue reciclado o terminó en un basurero y probablemente aún desechado haya servido para que alguien haya hecho dinero, ¿no?, con ese reciclaje. Esta travesía recupera valores como la cooperación, la equidad, la explotación, la ambición, la comodidad, entre muchos otros, lo que les da una inherente carga social y política. Y no podemos dejar de hablar también del utilitarismo. La visión utilitarista está frecuentemente presente en el desarrollo de la tecnología y esta busca maximizar la felicidad y minimizar la tristeza. Y esto se encuentra reflejado en tecnologías que mejoran la calidad de vida y limitan los efectos colaterales negativos de estas. Sin embargo, el concepto de utilitarismo llevado al extremo lleva también al hedonismo y a la búsqueda del placer máximo. La realidad virtual, que es una de las tecnologías que se viven en esta cuarta revolución industrial, nos permitiría, en teoría, vivir una vida compuesta solo de placer, pero enajenada o alienada la realidad como consecuencia. La realidad real, valga la redundancia, lo cual tiene un perfecto sentido para el utilitarismo, pero nos demuestra que las experiencias de la vida real tienen un valor intrínseco, aunque impliquen sufrimiento. La tecnoética es una faceta de investigación relacionada entre la ética y la moral en la tecnología en nuestra sociedad que se deriva de muchas teorías y formas para avanzar en la tecnología junto con la sociedad. En realidad es un medio para proteger la tecnología de su mala utilización. La roboética es una expresión corta para la ética de la robótica y a menudo se utiliza en el sentido de que tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos y cómo los humanos hacen el diseño, la construcción, el uso y el tratamiento de los robots y otros seres de inteligencia artificial, amén de que va a surgir o está surgiendo la necesidad de normativas de convivencia entre los seres humanos y los robots. Eso nos lleva también a la ética de las máquinas, que se ocupa del comportamiento moral de los robots a sí mismos, si son o no son agentes considerados artificiales morales. Y finalmente, la algorética. Los algoritmos están en el corazón de la red digital creado por el Internet y que representan y construyen a través de un lenguaje de desempeño el código que es el corazón y el cerebro, si va a permitir que esa analogía inadecuada de nuestra experiencia del mundo, mediada por estas herramientas electrónicas como son los teléfonos inteligentes, los sensores electrónicos, la domótica y las compras en línea. Los algoritmos regulan el funcionamiento y las comunicaciones del Internet de las cosas y las revoluciones asociadas con la inteligencia artificial y la robótica. Los algoritmos se utilizan para recopilar y procesar información de los equipos de vigilancia
o sea, de monitoreo y supervisión en muchos procesos, para organizar esta información y utilizarla para hacer recomendaciones, planes de acción, implementar esos planes y aprender de este proceso. Todos los días estamos expuestos a las formas en que los sitios web usan algoritmos para realizar búsquedas, personalizar publicidad, combinar con potenciales socios románticos y recomendar una variedad de productos y servicios. La ética está en el corazón de la realización de algoritmos transparentes y comunicables, y los principios éticos deben ser incluidos en la traducción de tareas de algoritmos, especialmente aquellos que modifican o interactúan con las vidas de millones de personas, pero siempre buscando que esto pueda llevarse de manera justa y sobre todo que sea muy eficiente en beneficio de la comunidad. Les dejo en pantalla mis conclusiones y solo quisiera rematar para que nos ayuden a la reflexión con dos frases célebres de José Martí. La primera de ellas, y que tiene que ver mucho con esta reflexión, es que los hombres se dividen en dos bandos: los que aman y construyen y los que odian y destruyen. En esto de la cuarta revolución industrial tenemos que vigilar muchísimo que todos pertenezcan al mismo bando. Y la segunda es: haga cada uno su parte que debe de hacer y nadie nos vencerá. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Y el último comercial es mi libro y mis datos de contacto, ¿sí? Por si alguien está interesado. Esto ya no tiene mucho que ver con la cuarta revolución industrial, ya es un libro especializado de algoritmos de control para robots, pero quien esté interesado, con mucho gusto, pues puede adquirirlo en alguna de esas tiendas como el Amazon, precisamente. Ahí las venden, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Bueno, estoy seguro que esto va a suscitar muchas preguntas, ya por mi parte, con quien me imagino que entre el público todavía más, pero hemos dicho que lo trasladábamos al final, o sea que invito a los ponentes. ¿Está solo usted? Pues, bueno, les damos unos minutos, aprovechamos entonces, cambiamos una vez más. Bueno, estamos en España, somos flexibles, no pasa nada. Pues no. Bueno, pues entonces, si les parece, aprovechamos el tiempo y abrimos un pequeño turno de debate. Si llegasen, en todo caso, lo que podemos hacer es limitarlo y trasladar alguna pregunta al final, pero claro, vamos a aprovechar el tiempo. Si hay alguna pregunta, adelante. Sí. Y una pregunta, habla de que se espera el 43% de la actividad oceanológica. ¿Para cuándo se espera? Bueno, eso lo consulté en un estudio que encontré en internet. No recuerdo exactamente para cuándo, pero es un hecho, ¿no? Lo pudimos ver también en muchas de las fotografías, como la fuerza humana, la mano de obra que actualmente se tiene, va a ser reemplazada inexorablemente por este tipo de tecnologías. Sí, si quieres, busco el dato y te lo puedo pasar más a ratito, ¿sí? O si me mandas un correo y te doy la perspectiva de para cuándo puede ocurrir eso. No sé si en ese 43% incluirá el paro también, ya veremos a ver. ¿Alguna pregunta? Yo no hablo bien español porque no tengo un programa para hablar español, un programa artificial para hablar español. Pero he escribido una investigación sobre las dos omnipotencias tecnológicas del hombre, la bioingeniería, se dice, y la robótica y inteligencia artificial. La primera es objeto de la bioética y existe desde 40 años. La segunda de la roboética, que existe desde 10 años y es el futuro. Pero las dos, la biológica y la robótica, son unificadas por el concepto de algoritmo, porque lo que se hace biológicamente y lo que se hace
inteligencia artificialmente, son todos algoritmos, programas. Así que el problema unitario es lo de la algorítmica, un término que yo he inventado. La ética de la relación entre el hombre y el algoritmo. Hay un libro de Pedro Domingos, El algoritmo definitivo. Se puede pensar que la elaboración de los Big Data por algoritmos no de ejecución, sino de aprendimiento, va más allá de la inteligencia humana. Así que toda la ciencia y toda la tecnología pueden ser delegados el hombre anticuato, el hombre anticuato de Günther Anders, por ejemplo. ¿Qué problemas? Fourier dice en 1830 que hay solamente el placer sexual y el placer alimentario, porque las máquinas no experimentan placer. Así que las obras de la ciencia y de la tecnología son delegadas y nosotros, ese libro de Fourier, de Un Roman d'amoureux, fue tenido secreto porque escandaloso, porque organizaba orgias sexuales matemáticamente calculadas y guerras alimentarias con concilios ecuménicos de la voluntad. Yo creo que este libro de Fourier es muy importante. Yo soy directivista, Gandhi, Fourier. Gandhi, el 2 es la Jornada Mundial de la No Violencia, que es el aniversario de Gandhi, pero Fourier, la teoría universal de la atracción, del placer, fue publicado en 1967, y se decía, cuando yo inicié a ser profesor, el revolucionario ha leído Marx, que es un moralista viejo, y Fourier, que es un moralista nuevo. Marx plus Fourier es el 68. 68. Ya, allora, crítica radical de la Revolución Francesa, de Sartre también, del placer cruel, crítica del matrimonio. El matrimonio es una abominación, porque la ley es que todos hacen felices todos, sexualmente, físicas, bueno, ya hablé mucho. Muchas gracias, profesor. La verdad que su comentario es muy interesante porque al menos yo solamente conocí a Fourier precisamente por los espectros de frecuencia y el análisis de las señales, pero nunca bajo ese otro concepto, ¿no? Somos ya un poquito en una sociedad fourieriana, sin saberlo. Así es. Muy bien. La nueva Eucaristía en Italia también es la alimentación gourmet, y los nuevos sacerdotes son los chefs. El nuevo sacro es la cocina. El nuevo signo de la cruz, el alimento gourmet o ortorésico, sexual, imaginario y solitario, shopping, cibo, shopping, look, y amen, el nombre del cibo, del sexo, del shopping, amen es el fútbol. Muy bien. A mí me ha planteado muchas incógnitas, pero son las orgías calculadas matemáticamente, yo todavía no sabemos Esa es la demostración de que ahí había un planteamiento que sí, muy profundo.